Bueno, vamos a continuar con lo que es la hipertensión crónica sobreagregada, que vimos que es una hipertensión crónica que se le agrega una preeclampsia. ¿Cuál es la característica? Que la presión arterial sistémica tiene que ser mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. Tiene que ser en la hipertensión antes de las 20 semanas, pero la diferencia es que tiene que estar acompañada con proteinuria, tiene que tener proteinuria positiva, ¿sí? De mayor a 2 cruces paralelas, pasadas las 20 semanas de gestación, o que sea una hipertensión crónica con cualquiera de las manifestaciones que vimos ya de la preeclampsia. Podemos hacer entonces una hipertensión arterial crónica con una preeclampsia sobreagregada, que si se le encimó en los dos cuadros. ¿Cómo podemos entonces reducir la problemática que es una preeclampsia en el embarazo? Es trabajo conjunto, hablar con los familiares, hablar con la paciente, explicarle la enfermedad que tiene y que la única solución y el único tratamiento definitivo es cuando termina el embarazo y que tiene que acudir a la guardia o a la urgencia cuando presenta algunos síntomas, ¿sí? Entonces las mujeres embarazadas deben desde la primera consulta ser advertidas sobre lo que es la preeclampsia y cuándo acudir inmediatamente. ¿Cuándo tiene que acudir? Cuando tiene cefalea severa, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que generalmente tienen trastorno, si tienen problemas de dolor de cabeza, toman paracetamol y no le pasa con el paracetamol, tienen que consultar, ¿sí? No pasa con analgésicos tradicionales, tienen que consultar. Si tienen problemas de visión borrosa o fosfeno, zumbido del oído, dolor en el abdomen superior, si presenta vómitos, también debe de acudir. Hinchazón repentina de cara, manos y pie. Todo esto está relacionado con los cuadros hipertensivos, está relacionado con la preeclampsia. ¿Qué también podemos hacer para evitar los riesgos? Como nosotros vimos, hay un daño en el endotelio en la cual hay fuga. Entonces hay mayor riesgo de una adherencia plaquetaria y a formar trombosis. Entonces nosotros lo que le damos a esas mujeres que tienen alta tendencia a tener preeclampsia, nosotros le damos aspirina. Aspirina hablamos con una aspirina de 125 miligramos a todas las pacientes con fuerte sospecha que va a generar una preeclampsia. Nosotros le damos aspirina de 125 miligramos de forma diaria, generalmente o de preferencia por las noches, ¿sí? Entonces, las mujeres con alto riesgo de desarrollar preeclampsia o con más factores de riesgo moderado de desarrollar preeclampsia deben tomar la aspirina. Comenzar desde la primera mitad del embarazo, ¿sí? Lo ideal es desde las 12 semanas y hasta las 36. ¿Por qué hasta las 36? Porque después ya estamos pensando en el parto. Si nosotros vamos a hacer un parto o una cesárea, se tiene que suspender la aspirina para el procedimiento, ¿okay? Para evitar el sangrado. Acá hablamos nosotros de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Alto riesgo de desarrollar preeclampsia y algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores? Las mujeres con alto riesgo a que van a desarrollar preeclampsia son trastorno hipertensivo en el embarazo previo. Si ya tuvo problema de presión antes, muy probablemente tenga otra vez en el embarazo actual. Enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes, lupus, que hablábamos nosotros que puede empezar inclusive antes de las 20 semanas. Diabetes, muy relacionado. Diabetes con hipertensión. Realmente se complica con las dos patologías. Y aquellas pacientes que tienen hipertensión crónica. Esos tienen un de alto riesgo a producir a lo largo de su embarazo una preeclampsia. Los factores que indican riesgo moderado, ¿sí? Primer embarazo, las mulíparas, la edad materna, mayor a 40 años, ¿sí?
El intervalo de embarazo mayor a 10 años, como dijimos que tiene nueva pareja, si con nueva pareja aumenta el riesgo. Índice de masa corporal mayor a 35, pacientes obesas antes del embarazo también tienen riesgo de producir preeclampsia. Historia familiar de primer grado, mamá, abuela, tía que tuvieron preeclampsia, también ellos tienen una tendencia a tener preeclampsia en el embarazo actual y embarazos múltiples. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a manejar? Si tenemos una paciente con hipertensión, tenemos que ver primero si es una hipertensión crónica, si es una gestacional o si es una preeclampsia. ¿Cómo nosotros vamos a dividir? Vamos a hacer primero el examen físico, vamos a tomar primero la presión a esa mujer y vamos a ver cuánto está su presión. Dijimos que la presión más importante es la presión diastólica. Si la presión diastólica es mayor a 90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas por 4, sí, tener en cuenta que es un trastorno hipertensivo, que puede ser una preeclampsia o no, no sabemos, pero sí hay un trastorno hipertensivo del embarazo. Si acá dice, y es muy importante, 4 horas, ¿sí? Pero a veces no da para esperar las 4 horas. ¿En qué caso, por ejemplo? Por ejemplo, si el parto es un hecho y no hay mucho tiempo para esperar esas 4 horas para ver si realmente es 90, entonces vemos otros criterios. Si tiene dolor de cabeza, si tiene dolor a nivel del epigastrio, para tomar la decisión y para ponerle el diagnóstico. Acuérdense que el diagnóstico es el diagnóstico de ingreso. No es algo que tenemos que aceptar ya, no es algo obligatorio que tenemos que poner de certeza que es. Usted no tiene que tener miedo de equivocarse en el diagnóstico de ingreso. ¿Okay? Ustedes tienen que hacer el examen físico y si para ustedes cumple con el diagnóstico de una preeclampsia, se le pone preeclampsia severa. Pero resulta ser que después del parto nació el bebé, salió con tendencia negativa y no era una preeclampsia. Bueno, no era. Pero nadie les va a crucificar por entrar en el diagnóstico. No tengan miedo. Pero tienen que ser criteriosos. Tienen que colocar el diagnóstico de una preeclampsia por esto y esto. Y eso tiene que estar escrito en el historial clínico de por qué usted hizo ese diagnóstico. ¿Ok? Pero no hace falta que sí o sí ya sea diagnóstico definitivo. También tenemos que ver si tiene o no tiene el reflejo osteotendinoso exaltado, si tiene edema de miembros inferiores, ¿sí? O si el edema es generalizado. ¿Sí? Acuérdense que el edema está presente en casi todas las mujeres embarazadas, pero la diferencia es que el edema de la preeclampsia es generalizado. Y a pesar de todo esto, el 70% de las embarazadas sin patología lo presentan de un edema. Por eso es muy importante diferenciar. El edema no es un criterio de algo patológico, puede ser también algo fisiológico. La actividad uterina si está presente o no. Eso es el examen físico. Entonces, mira a la mujer, le hacemos todo esto. Le controlamos su presión, le controlamos su reflejo, le controlamos la parte pulmonar, le controlamos el edema, le controlamos la actividad uterina. Le vamos a pedir que los exámenes auxiliares. ¿Para qué? Para ver la función, la parte hematológica, si hay o no hay una hemólisis, la función renal, para ver cómo funciona el renal, si no hay un daño renal, y la evaluación hepática. Vamos a pedir los laboratorios para saber cómo están funcionando. En la evaluación hematológica pedimos un hematocrito, ¿sí? La hemoglobina, recuento de plaquetas, el grupo sanguíneo, que es tipificación muy importante, si hay un sangrado tenemos que transfundir, y su factor de RH, y la clase sanguínea, el TP, TPA y HIV. El HIV siempre previo consentimiento informado. Nunca se olviden que no podemos hacer el test de HIV sin la autorización de la pasiva. Si
Si la paciente no quiere hacerse el test de HIV, no se le hace el HIV. ¿Sí? Y cómo nosotros nos protegemos siempre pensando en la bioseguridad, siempre con guantes, siempre pensando que puede ser positivo. ¿Sí? No porque salió negativo, pues no voy a usar guantes. No, siempre se usa guantes. ¿Okay? Siempre la bioseguridad. La evaluación de la función renal, creatinina, urea, ácido úrico. Vamos a pedirle la orina simple para saber si hay infección o no, el puro cultivo. La proteinuria podemos pedirle sacar por la tira reactiva y también una proteinuria 24 horas si amerita el caso. La evaluación hepática, como le dije, todas las transaminasas como el GOT, GPT, la bilirrubina y la lactato deshidrogenasa. Son todos los estudios auxiliares que se le piden a la mujer de Nicaragua. Vamos a ver una evaluación de la parte metabólica, viendo la glucosa, y vamos a solicitar ecografía. La ecografía hepática, ¿para qué? Para ver si no hay un hematoma subcapsular. Se puede ver con la ecografía. ¿Sí? Entonces, puede ser que no tenga dolor, pero ya está informado el hematoma. Por eso se le pide la ecografía hepática. Electrocardiograma, ecocardiograma y el estudio de fondo de cuerpo. Y el control de peso diario es importante porque la paciente tiene fuga. Entonces no es porque deja de comer, porque la mujer va a tomar líquido y hay fuga, entonces aumenta de peso. Porque no desecha todo lo que consume. Toda la paciente que se interna con pregnancia se hace el balance hidrosalino. Se debe hacer y se debe realizar el peso diario. Se tiene que revisar. Eso es la evaluación de la mamá, para saber. Todos pedimos para saber cómo está la mamá. Y después tenemos la otra paciente, o el otro paciente, que es el feto. Una vez que le pedimos todo de la mamá, pedimos del bebé. La evaluación fetal. Tenemos que hacer un estudio que se llama perfil biofísico. El perfil biofísico es salud fetal. Para saber si el bebé está bien o está mal. ¿Cómo se pide el estudio? Se pide perfil biofísico. Eso es salud fetal. Y también el monitoreo fetal. ¿Esto qué implica el monitoreo? El latido del bebé. Si el latido del bebé sufre o no variaciones. Eso se hace a partir de las 28 semanas. Esto que está aquí es para medir el latido y es las contracciones. Esto hace parte del monitoreo fetal que vamos a dar en las próximas clases. Y tenemos que pensar también en los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial puede ser una hipertensión crónica no relacionada con el embarazo, una hipertensión secundaria a otras etiologías, hígado graso, muy frecuente, no se ve mucho, pero hay que descartar el hígado graso agudo en el embarazo. Colestasis intrahepática. Esta colestasis sí se ve muy a menudo y vamos a hablar de la colestasis intrahepática. ¿Peligroso para quién? Para el bebé. Produce muerte súbita. Bebé muere de un día para otro. ¿Sí? Entonces, la colestasis vamos a ir viendo más adelante. Hepatitis viral, que puede dar también trastorno del hígado, y la cirrosis. ¿Cuál es el tratamiento general del trastorno? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que prevenir la eclampsia. ¿Qué es la prevención? Prevenir la convulsión. ¿Qué droga se usa para prevenir la convulsión? Se usa el sulfato de magnesio. Droga de elección, sulfato de magnesio. No, atiendan. El sulfato de magnesio es para qué? Para convulsionar, no con la presión. No importan los valores de la presión. Si vos tenés visión borrosa, si tienes zumbido, un dolor, que es lo que se llama una eminencia de clase, ya está por convulsionar tu paciente. Entonces, independientemente de la presión, se le hace sulfato de magnesio.
Porque el sulfato de magnesio, ¿qué hace el sulfato de magnesio? Estabiliza el endotelio para evitar la fuga. Entonces, la droga de elección para evitar la convulsión, evitar es el sulfato de magnesio. ¿Hay una dosis? Sí, vamos a ver. También para el tratamiento de la eclampsia. Cuando viene la paciente y está convulsionando, nosotros le colocamos dejamos convulsionar y ¿qué le aplicamos? Sulfato de magnesio para evitar otra convulsión. ¿Sí? Control de crisis hipertensiva. Acá está. La presión. ¿Por qué bajamos la presión? Porque el bebé, ¿cuál es más importante? ¿La sistólica o la diastólica? La diastólica. ¿Cuándo es patológico? Cuando es mayor a 110. Entonces, si mira una paciente cuando viene 200, 120, ahí nosotros le hacemos la droga para bajar la presión. Y la presión tiene que bajar, tiene que estar entre 110 y 90. No puede bajar mucho. ¿Ok? Entonces, en todos los casos se le da sulfato de magnesio, sí, pero en algunos casos se le da el uso de antihipertensivo. ¿Cuál es la droga de elección para el uso de antihipertensivo? Es la hidralazina. Droga de elección, primera elección, hidralazina. Nosotros no tenemos hidralazina y se usa la beta-2. Segunda droga de elección. La dosis también le va a bajar. Maduración pulmonar. ¿Cómo se hace la maduración pulmonar? Con corticoides. ¿Sí? La maduración pulmonar se hace hasta las 34 semanas. 35 semanas no amerita la maduración. Ahora viene entonces una paciente y está de 32 semanas, entonces se hace la maduración. ¿Ok? Se puede hacer la maduración. Y la transferencia oportuna. ¿Por qué? Porque posiblemente esta paciente puede necesitar de terapia, la paciente, la mujer, y el bebé también puede necesitar de terapia. Entonces, si nosotros estamos en un puesto de salud donde no tenemos pediatra o no tenemos soporte neonatal, hay que trasladar a la paciente a otro servicio. Doctor. El corticoide de primera elección es la beta-metazol. La segunda elección, si no tenemos beta, de esa metazol. Sí. En el caso, si hay una convulsión, ¿se puede poner benzodiazepina? ¿Se puede qué? Benzodiazepina. No. No. La prevención sería con sulfato de magnesio. Sí. Uno, si hay una convulsión, tiene que notar. ¿Por qué no se pone benzodiazepina? Pasa la barrera hematoplacentaria y sale deprimido al bebé. Inclusive puede deprimir tanto al bebé que le va a producir un sufrimiento fetal. Entonces, acuérdense que no es solo la mamá, está el bebé. Por eso se usa el sulfato de magnesio. Última opción es la diazepam, pero se usa sulfato de magnesio. Signo de agravamiento materno o compromiso fetal. En la preeclampsia de cáncer. ¿Cuáles son estos signos de agravamiento materno? Claro, la convulsión en la eclampsia. Cuando la presión diastólica está mayor a ¿cuánto? A 110. Y la presión sistólica mayor a 160. Pero como siempre le digo, la diastólica más importante. Oliguria, ¿sí? La mujer no orina. La proteinuria mayor a 3 gramos en 24 horas es un signo de agravamiento, porque hay mucha pérdida de proteína. Y claro, cuando está el síndrome de Febbre. Cuando hay una de estas complicaciones o agravamiento, hay que interrumpir el embarazo sí o sí. No hay caso. Hay que sacarle porque si no se va a morir la mujer. ¿Sí? Hay que interrumpir el embarazo. Entonces, ¿cuándo vamos a interrumpir? Si la mamá convulsiona, si la presión diastólica no baja menor a 110, si la paciente tiene un bloqueo renal,
si la paciente tiene proteinuria mayor a 3 gramos y si la paciente tiene un síndrome de Gena. Sí, cualquier uno. ¿Cuándo vamos a sacar también si hay un compromiso fetal? Si el bebé está teniendo problemas. El bebé si tiene un problema, vamos a ver la característica. Primero, el ILA. ¿Qué es el ILA? ¿Se acuerdan del ILA? El ILA es el índice de líquido amniótico. Es la cantidad de líquido que hay dentro de la bolsa. ¿Quién produce el líquido amniótico? El líquido amniótico produce el bebé. ¿Cómo produce el líquido amniótico el bebé? Por el pipí. El bebé a partir de las 16 semanas orina y traga dentro de la panza de la mamá. Orina y traga. ¿Sí? Entonces, si el bebé deja de orinar, pero traga, ¿qué pasa? ¿Cómo hace el líquido? Va a disminuir. Entonces, ¿y por qué el bebé deja de orinar? Acá nosotros vimos también que tenemos en cuenta que la diuresis materna. Y una de las complicaciones es que no hay diuresis. ¿Por qué? Porque falta el flujo. Si no le llega suficiente sangre para los riñones para producir el filtrado. Y el bebé también sufre la mamá y sufre el bebé. Y el riñón del bebé también no le llega suficiente sangre para el flujo. Entonces, ¿qué no produce el bebé? No produce la orina. ¿Y el bebé qué hace? Deja de orinar. ¿Y cómo nosotros podemos ver, cómo podemos saber si el bebé está dejando de orinar? Por el índice de líquido amniótico. Ese es el ILA. El ILA, el valor normal es de 8. De 8 a 18. Entonces, menor a 8 estamos hablando de un oligogamas. Sufrimiento. Eso puede pasar si pasar con la mamá primero. Tiene que pasar con la mamá y no puede orinar. No. El ILA, es decir, la disminución del líquido amniótico puede ser consecuencias maternas, ¿sí? Como una preeclampsia o una hipertensión crónica, o puede ser también relacionado con insuficiencia de la placenta. La placenta no intercambia nutrientes suficientes, entonces no le llega también al riñón del bebé, entonces también va a haber un sufrimiento. También puede ser en el trayecto del cordón. El cordón, por ejemplo, tiene que tener 2 arterias y una vena. Si tiene solamente una arteria, tampoco no le va a llegar suficiente sangre. Puede que sí y puede que no. Suficiente sangre al riñón. Entonces el bebé tampoco va a orinar bien. También puede ser que el bebé se mueve dentro de la panza de la mamá. Y al moverse también se mueve el cordón. Y a veces de tanto que gira producen nudos, que es una compresión del cordón. Entonces tampoco le llega suficiente sangre. Es decir, hay varias patologías. Otra patología es alteraciones renales, malformación del riñón o falta de la formación de la vejiga. Entonces el bebé ¿qué hace? No come. ¿Sí? Pero en nuestro caso ahora, estamos hablando de la preeclampsia, no llega suficiente sangre al riñón y por eso el bebé deja de orinar. ¿Sí? Entonces uno de los parámetros para saber el sufrimiento fetal es el líquido, del índice de líquido. Cuando está menor a 4, entonces sí hay un compromiso fetal. El bebé está sufriendo bastante y hay que sacarle. Cuando el estudio de perfil, vamos a hablar del perfil más adelante, es el valor total del perfil es 10. Y de 10, una puntuación óptima, es decir, el bebé tiene que ser chequeado. Y el puntaje mayor, 10. Pero en este caso sale 4 de 10 que es el sufrimiento fetal. Hay que sacarle al bebé. Se puede morir adentro. Es mejor desde afuera que desde adentro. ¿Sí? Porque está pasando mal. En arteria umbilical, índice de resistencia. Es decir,
el índice de resistencia y la pulsatividad están aumentados. Es el flujo de sangre que corre por la arteria umbilical está aumentado y entonces no le llega suficiente sangre. Eso se ve con el Doppler. La ecografía Doppler sirve para ver el flujo, si la cantidad de sangre que pasa por el cordón es ideal. ¿Sí? Entonces, el Doppler es para qué? El Doppler arterial. Nosotros vamos a solicitar Doppler a una embarazada, a toda la embarazada o a algunas, solamente a algunas. ¿A quién? Principalmente a la que tiene hipertensión. Porque nosotros queremos saber si el flujo de sangre le llega al bebé. ¿Qué se tiene en cuenta en el Doppler? Se tiene en cuenta tres arterias. ¿Cuáles son las arterias? Primero está el útero, ¿verdad? Y le llega, acá está el útero, le llega la sangre por quién? Por la arteria uterina. Entonces, hay dos arterias uterinas. Después está nuestro bebé acá adentro, que llega la sangre ¿por qué? Por la arteria umbilical, ¿verdad? Y después está acá una arteria que está el bebé, que es la arteria cerebral. Si nosotros vemos la arteria uterina, entonces tenemos que ver que hay un problema de la mamá. La arteria uterina es un problema materno. Puede ser que la paciente tenga problemas en la vascularización, problemas de llegado de sangre al útero. Entonces va a haber una resistencia en la arteria uterina. Este es un problema materno, no fetal. Si hay una alteración de la arteria umbilical, ¿dónde está el problema? El problema está en la placenta. No sale el buen nutriente de la placenta. Y si el problema está en la cerebral media, ¿qué pasa? No llega suficiente sangre ¿a dónde? A la cabeza. Y el cuerpo del bebé, es decir, el cuerpo dentro del bebé, se comporta como nuestro cuerpo afuera de la panza de la mamá. Protege los órganos vitales. Cuando falta sangre, saca sangre de los órganos que no sirven. Es decir, ¿a qué no sirve? De menor importancia. ¿De dónde saca? Saca sangre del intestino y saca sangre de los miembros. ¿Qué produce el cuerpo del bebé? Vasoconstricción. Vasoconstricción de los miembros y vasoconstricción de la parte intestinal. Saca sangre también de dónde? De los riñones, por eso no orina. Y se concentra ¿dónde? Corazón, para que no le falte sangre, y cerebro. Entonces, el cuerpo, corazón, cerebro. Yo le tengo que cuidar a mi cerebro. Entonces, si nosotros vemos la resistencia, si nosotros vemos el doble de la arteria cerebral media que está bajo, quiere decir que el bebé está en lo último, no le llega suficiente sangre. A ese proceso se llama proceso de distribución sanguínea, de centralización de flujo. Se centraliza todo el flujo sanguíneo en los órganos vitales. Entonces, cuando informa el que hace ecografía, fenómeno de centralización de flujo, ¿qué quiere decir eso? Bebé mal estado. ¿Qué hay que hacer? Sacar. Porque si no se va a morir dentro de la panza. Entonces la arteria umbilical sirve para el ecodoppler para medir la uterina, la umbilical y la arteria cerebral. Entonces acá está. Primero nosotros vemos la arteria umbilical. Después vemos la arteria cerebral media. ¿Sí? Hay una relación entre la arteria cerebral media y la arteria uterina. Cuando esta relación se saca lo que es el índice de resistencia de la arteria cerebral media y el índice de resistencia de la arteria umbilical, y sale un cociente mayor a 1, compromiso fetal. Menor a 1, compromiso fetal. Sacar. ¿Sí? Eso informa todo, tiene la obligación de informar lo que hace el corazón.
Es decir, primero vemos la arteria uterina, que es la cantidad de sangre que le llega al útero. Y la arteria umbilical está relacionada con la cantidad de sangre que sale de la placenta. Si el índice de la arteria umbilical está aumentado, quiere decir que hay una insuficiencia placentaria, la placenta no está funcionando bien. Si no le están llegando buenos nutrientes al bebé, y es un signo de sufrimiento fetal. Pero es extremo, ¿no? Se puede esperar dependiendo del caso. ¿Sí? Por ejemplo, muy prematuro, 27 semanas y umbilical alterada, esperamos hasta que se altere la cerebral media. Costo-beneficio. Cuando llega la alteración de la arteria umbilical cerebral media, no hay caso, ya no se puede esperar. Sí. Pero la evolución es siempre arteria uterina, umbilical y por último la cerebral. Entonces, la gran pregunta y el gran dilema de una preeclampsia es ¿cuándo interrumpir el embarazo? ¿Cuándo sacar el bebé? Entonces, decidir la vía de finalización del parto y el tiempo. La vía de finalización del parto, de preferencia, es siempre parto normal cita. Si no hay casos, si no se puede por problemas obstétricos o porque no dio para un parto normal, se tiene que operar. Pero siempre piense primero en un parto normal, por más que sea una eclampsia. La paciente con eclampsia y ya está por parir, se le hace parto normal. ¿Sí? El riesgo de una cesárea en una eclampsia es mucho mayor, 4 veces mayor a una complicación que un parto normal. ¿Okay? Bueno, por ser primer día, entonces vamos a estar aquí y vamos a continuar. ¿Alguna pregunta? Acabó ya. Lean, estamos aquí. Pero lean, investiguen. Hay libros de Schwartz, hay el libro de Schwartz, el libro de Williams, de los de también. Y con la idea que ustedes tienen de la clase de